Oscar, de 71 años de edad, casado con 4 hijos, tiene historia de hipertensión arterial crónica, en una clase emocional adecuada, un Bartel de 100, mi hija 1 de 4, es deportista, un católico devoto, reconocido en la ciudad por sus labores sociales, además es pensionado al magisterio, pertenece al régimen contributivo y tiene medicina prepagada. Sufre un evento isquémico cerebral en todo el territorio de la arteria cerebral media que compromete su estado de conciencia, Glasgow de 6, y los reflejos de protección de vía aérea, por lo que es intubado y llevado a una unidad de cuidado intensivo para ventilación mecánica. Todo esto se asocia a una fibrilación auricular. Tras 12 días de ventilación mecánica y sin tener una buena progresión neurológica, se propuso a familiares realizar traqueostomía y gastrostomía como una estrategia de liberación de la ventilación, pero los familiares firmaron desistimiento institucional para realizar cualquier tipo de maniobras o intervenciones, incluidos procedimientos quirúrgicos o reanimación en caso de parada cardíaca. Además, insisten en que debe ser desconectado el ventilador mecánico para que, según ellos, se pudiera descansar. Al completar 22 días conectado al ventilador y preservando algunos reflejos de tallo cerebral, se insiste de nuevo sobre la necesidad de traqueostomía, pues se le explica a familiares que al no tener diagnóstico de muerte cerebral es un delito la desconexión del ventilador. Ellos siguen intentando e insistiendo en el derecho del buen morir y amenazan con llevar el caso a instancias judiciales. Entre los argumentos de la familia tenemos que quieren que su familiar descanse en paz, insisten en el derecho al buen morir y por último, en el caso de no seguir la voluntad de su familia, amenazan con llegar a instancias judiciales. En el estado actual del paciente tenemos varios aspectos a considerar, como son la lesión cerebral, posible estado vegetativo, la condición no definida como la enfermedad terminal y los objetivos del tratamiento son el soporte básico, evitar la broncoaspiración, escaras, además del soporte nutricional por medio de la gastrostomía. Argumentos médicos. 1. El tubo orotraqueal solo puede ser manejado en unidad de cuidados intensivos. Segundo, la traqueotomía se propone como medida para desmonte del ventilador, además de evitar broncoaspiración. Y tercero, permitir el traslado a la unidad de crónicos con el cual se espera el acompañamiento del familiar y confort, y de esta manera optimizar los procesos de humanización. Condiciones del paciente. 4 aspectos a considerar. La ausencia de las competencias mentales. Segundo, los familiares desconocen la voluntad del paciente. 3. El paciente nunca manifestó su voluntad anticipada. Y 4. Legalmente no es competente. El concepto de muerte digna está regido bajo el principio de beneficencia. La muerte digna no es dejar ni hacer morir a ninguna persona, por lo contrario, es permitir morir. Busca además evitar el encarnizamiento terapéutico, el derecho a no extender los tratamientos médicos cuando el paciente tiene una condición irreversible, incurable o un estado terminal. Permite además el rechazo de medidas de soporte como hidratación y alimentación. Es importante tener en cuenta la diferencia entre eutanasia y muerte digna, ya que la eutanasia implica la administración de dosis letales de fármacos. Sin embargo, la muerte digna es conllevar a un estado de muerte digna. Los propios fines de la medicina están siendo puestos en cuestión. No es el objetivo de la medicina alargar la vida a cualquier precio. Incluso la recomendación 1418 del 99 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma que alargar la vida no es el fin exclusivo de la medicina. Por tal motivo mencionamos un precedente histórico. En el año 1983, Nancy Cruzan, estadounidense de 25 años, quedó en estado vegetal a causa de un accidente automovilístico. Sus padres solicitaron al Tribunal de Missouri suspender la alimentación por sonda y la hidratación para continuar un proceso natural y no prolongar su agonía. En primera instancia, el tribunal rechazó esta petición debido a que la ley establecía que solo era posible aceptarla en caso de que existieran directrices anticipadas claras y convincentes de las cuales carecían. Posteriormente, la familia apeló,
presentando testigos que declararon que Nancy había mencionado que en caso de que llegara a quedar en estado vegetal, prefería no mantenerse con vida, si estar apoyada por asistencia médica, por lo que finalmente, en el año 1990, fue desconectada de la alimentación artificial. El concepto de muerte digna está regido bajo el principio de beneficencia. La muerte digna no es dejar ni hacer morir a ninguna persona, por lo contrario, es permitir morir. Busca además evitar el encarnizamiento terapéutico, el derecho a no extender los tratamientos médicos cuando el paciente tiene una condición irreversible, incurable o un estado terminal. Permite además el rechazo de medidas de soporte como hidratación y alimentación. Es importante tener en cuenta la diferencia entre eutanasia y muerte digna, ya que la eutanasia implica la administración de dosis letales de fármacos. Sin embargo, la muerte digna es conllevar a un estado de muerte digna. Desde el punto de vista ético y basado en lo expuesto anteriormente, además de nuestro paciente Oscar, frente a una persona con un diagnóstico de estado vegetativo, surge un importante dilema ético. Es necesario mantener con hidratación, ventilación mecánica y alimentación artificial una persona que carece de la posibilidad de realizar acciones voluntarias con mal pronóstico a corto y mediano plazo. Además de aspectos a tener en cuenta, se produce un alto costo económico y social, el de tener un personal encargado en un estado vegetativo, el uso de recursos humanos e instalaciones hospitalarias. Así que, por último, nos queda estar en pro de la dignidad humana y de la muerte digna.